Nelson Mandela nació en la Unión Sudafricana el 18 de julio de 1918 y murió en Johannesburgo, Sudáfrica, el 5 de diciembre del 2013. Fue un abogado, activista, político y filántropo sudafricano que presidió su país de 1994 a 1999. Los primeros años de la vida de Mandela fueron determinados, según sus propias palabras, por la costumbre, el ritual y el tabú. Creció junto a sus dos hermanas, su madre y su padre. Aunque sus padres eran analfabetos, eran devotos cristianos, y por eso su madre le envió a una escuela metodista cuando tenía 7 años de edad. Una vez bautizado, le fue otorgado por su profesora el nombre de origen inglés Nelson. Cuando tenía 9 años, su padre se fue a vivir a Kunu, donde falleció de una enfermedad no diagnosticada, pese a que años después Mandela aseveraría que había sido una enfermedad pulmonar. Este acontecimiento le hizo sentirse emancipado y él mismo afirmaría que desde entonces heredó la orgullosa rebeldía y el obstinado sentido de la justicia de su padre. Para ese entonces, su madre le llevó al Palacio de Sudáfrica, donde fue puesto bajo la curaduría del regente. Puesto que Mandela asistía a los servicios religiosos cada domingo junto a sus guardianes, el cristianismo se convirtió en parte importante de su vida. Además, asistía a una misión metodista ubicada cerca del palacio, donde estudió tanto el idioma inglés como historia y geografía. A partir de esos años, comenzó su afición por la historia africana, debido a que escuchaba los relatos de los visitantes de mayor edad que acudían al palacio. Con el objetivo de convertirse en consejero privado para la Real Casa Tembu, Mandela inició su educación secundaria en Enkobo, en el Instituto Clearbury Boarding, cuyo sistema era de educación occidental, aparte que era la mayor escuela para africanos de raza negra en Tembulandia. El ambiente igualitario del instituto le hizo dejar atrás su carácter aristocrático, por lo que llegó a tener por primera vez a una joven entre sus amistades. También practicó deportes e inició su pasión por la jardinería. Al conseguir su certificado de estudios del primer nivel de secundaria en 2 años, en 1937 se matriculó en Houghton Comprehensive School. Nosotros consideramos a Nelson Mandela un líder nato porque él siempre siguió sus ideales y sabía guiar a las personas y transmitir el mensaje para que ellos pudieran ser influenciados por la forma en la que él pensaba y lo que él quería para el mundo. Dentro de las cosas que hizo fue que él, en la época del apartheid, que fue la separación racial entre blancos y negros, en donde a los negros no se les trataba de una manera digna, fue él un abogado low cost, que es de bajo costo o a veces gratis, para la gente negra, para esa gente que no tenía apoyo del mundo y que estaban fuera de toda apreciación social. Esto fue muy importante y eso causó que las masas lo siguieran porque él realmente creía en sus ideales, él apoyaba a la gente, él los buscaba, él ofrecía ayuda y él les daba todo porque se siguiera todo de una manera distinta para el mundo. Durante 27 años de su vida, él estuvo en la cárcel y ahí en la cárcel él sacó su carrera adelante, él siguió luchando, él siempre, a pesar de ser negro y estar condenado por todas las razones políticas y pasar muchas penurias en comparación con otros negros, él realizó muchos trabajos y todo, pero salió adelante y aunque le hayan ofrecido su libertad, en algún momento de su estadía en la cárcel, él prefirió seguir sus ideales y siguió adelante ahí. Él no quiso salir prometiendo nada más que quedarse allí en la cárcel, salir adelante con todo lo que tenía, sacar su carrera, sufrir todas esas penurias y esas faltas de respeto que él tenía. Y con ello, en algún momento de su vida, él llegó a ser el primer presidente negro en la historia de su país. Eso fue muy importante y claramente llegó a un punto muy alto en el que la gente simplemente escribía que era un líder para todo. Él siempre decía, si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo, y en ese entonces se volverá tu compañero. Dentro de todo lo que hizo, nosotros creemos que eso es algo muy importante porque realmente con todo lo que él pensaba, con todo lo que él seguía, con su forma de ser simplemente, es que hacía que la gente lo pudiera seguir y lo respetara, y por eso es que él es un verdadero líder.
Elegimos hablar de Nelson Mandela, uno de los líderes más grandes de todo el mundo, ya que fue uno de los máximos defensores de los derechos humanos universales, haciendo gran énfasis en combatir la discriminación racial de ese entonces, que afectaba a toda la raza negra. Lo elegimos también porque su poder de convicción a las demás personas lo llevaron a convertirse en el primer presidente de raza negra en Sudáfrica, gobernando así de una manera muy peculiar, la cual era sin necesidad de violentar nada, sin tener que derramar ninguna gota de sangre y siempre buscando la justicia en todo momento. Los puntos principales que pudimos rescatar de él como un gran líder y un ejemplo a seguir para nosotros es que jamás renunció a sus principios, porque inclusive estuvo en la cárcel por casi 27 años por una injusticia de ese entonces, y él jamás aceptó sobornar a nadie o aceptar peticiones de otros para salir antes de tiempo. Otro de los puntos es que él era pacifista. El poder rescatar esta manera de tener un sellito de gente o que crea en lo que tú dices sin la necesidad de tener que utilizar violencia o hacer algo que sea como un agravio a las demás personas, a pesar de que estén haciendo algo malo, siempre buscó la manera de no tener la necesidad de agredir a alguien o violentar algo para poder ser escuchado por más personas. Y por último, y creo que fue la razón más importante de todas, es que dio su vida por defender los derechos de los negros. No le importó sacrificar tantas cosas o el durar tanto tiempo en la cárcel con tal de conseguir la justicia o la democracia para la raza negra. El hacer ver a la humanidad que todos somos iguales, o al menos intentar o lograr ese gran movimiento de cambio, creo que es una de las cosas más destacables que podemos rescatar de él y tener ese ejemplo a seguir. El que nunca vayamos a hacer algo de lo que no estamos de acuerdo o el combatir una injusticia que se esté cometiendo y no ser parte del problema, sino parte del cambio, es algo que podemos aplicar a la hora de que ya estemos trabajando. Ahora bien, considerando todo esto, nos queda por preguntar ¿por qué consideramos a Nelson Mandela un líder? Bien, creemos nosotros que un buen líder es aquella persona que sabe cómo hacer que su equipo de trabajo funcione, o no solamente su equipo, sino las personas que lo rodean y las personas que lo siguen quieran seguir siguiéndolo y acepten sus ideas a como él las aporta. Nelson Mandela, por su parte, tuvo un gran desempeño como líder y una gran aportación como líder también. De hecho, Nelson Mandela fue considerado y es considerado actualmente todavía, aún y después de su muerte, como un líder democrático. Es decir, que es el tipo de líder que escucha la opinión de todos sus seguidores y de todas las personas que lo rodean. Esto para poder llegar a un común acuerdo y que todos puedan quedar en un mismo punto de acuerdo. Es decir, que todas las personas o la mayoría de ellas tienen que estar conscientes de lo que él va a hacer o de cómo va a actuar él, y no solamente estar conscientes, sino que estén aceptando que lo haga de esa forma, dar su opinión y él las escuche. Es una de las aportaciones que él como líder dio estando en vida. De hecho, él también tuvo muchas participaciones en donde muchas personas tuvieron que ver. El simple hecho de que llegara a ser un gobernante en su tiempo quiere decir que muchas personas estuvieran a favor de que él lo hiciera. De hecho, fue la primera persona de color que llegó a ese puesto de gobernante. También, por su parte, Nelson Mandela tuvo grandes aportaciones en cuanto a la forma o el cambio que hubo en donde estaba. Por ejemplo, él aportó a que las razas o el racismo, mejor dicho, disminuyera o se tratara de quitar. Él
Eso porque él venía pues con una ideología de antirracismo, de un socialismo africano nacionalista, antiimperialista también. Ahora, como líder, nosotros lo consideramos un líder porque sabemos que todas las personas que saben sobre él también consideran un líder a él, y no solamente un líder, sino un buen líder en cuanto a que él, teniendo a muchas personas a su alrededor, pudo hacer que todas estuvieran de acuerdo, o la mayoría estuvieran de acuerdo con sus ideas, sabiendo escuchar, sabiendo aceptar ideas de otras personas, preguntando y también actuando por ellos. Él, una de las cualidades que tenía era que se sentía confiado de sí mismo y siempre actuaba con una seguridad que todas las personas los hacía sentir seguros. Entonces esto como líder también es una cualidad que debe de ser empleada por cualquier persona que se digne de ser un buen líder. Es por eso que nosotros consideramos a Nelson Mandela un líder. Hemos empezado este trabajo introduciéndonos en la vida de Nelson Mandela, con su biografía y viendo cuáles son los acontecimientos más importantes y relevantes de su vida. Todo el mundo ha oído hablar de Nelson Mandela, pero cuando te centras en investigar su vida, sus actos, su lucha y las circunstancias que lo rodearon, te das cuenta de que no solo fue un hombre que luchó por la libertad y la igualdad de una sociedad, sino un hombre que enseñó cómo vivir, cómo conseguir unos objetivos, cómo ser humilde, saber perdonar y los aprendizajes que ya hemos expuesto en el trabajo. Lidió con un tipo de discriminación muy extendida en la actualidad que vivimos día a día. Luchó desde siempre por sus ideales y por lo que él creía que era el bien de toda una población, y es necesario aprender de este tipo de personas. Lo importante que es eliminar conductas como racismo o la xenofobia, ya que perjudican a las personas. Creemos que leer la biografía de Nelson Mandela es algo que todo el mundo debería hacer, independientemente de que esté relacionado con la educación, pero si este es el caso, todavía más, porque como ya hemos dicho anteriormente, un docente tiene en sus manos personalidades que aún se están formando, personas que no son como esponjas, que todo lo aprenden y todo lo imitan, y que no es en otra etapa sino en primaria cuando debemos enseñar a los niños un respeto, una serie de valores que guíen su vida. Sin duda es la mejor edad para aprenderlo y disponernos de un amplio abanico de posibilidades, actividades y recursos para hacerlo. En cuanto a las aplicaciones en la escuela, pensamos que es necesario educar desde la base en valores, que los niños crezcan sabiendo lo bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, que nos destruye como personas, para que sepan distinguir este tipo de conductas y el daño que les provoca a la sociedad.